Se acabaron las planas para aprender a leer y escribir. Aprendemos a comunicarnos para entendernos mejor en la vida diaria, para vincularnos con los demás y descubrir la lectura y escritura como un placer. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Regresamos con su programa La Buena Educación. Estamos conversando sobre la lectura, esta vez con Elizabeth Rojas del Ministerio de Educación. Hice la pregunta, Elizabeth, ¿qué habilidades entonces desarrollan nuestros niños cuando leen? Mira, nuestros niños cuando leen, lo primero que hacen es desarrollar unas habilidades que podríamos decir básicas, ¿no? Lo primero que tienen que hacer, localizar información que esté en la lectura. Luego de localizar la información que está en el texto, tienen que organizar esta información para poderla utilizar más adelante. Y esta organización la pueden hacer haciendo pequeños gráficos, escribiendo al costado, ¿no es cierto?, del texto, contándonos con sus propias palabras lo que han entendido de ese texto. Luego tienen que ir explicitando lo que yo decía con sus propias palabras, lo que ellos han leído, lo que se conoce también como un parafraseo, y incrementando también su vocabulario, ¿no es cierto? Y de esa manera van a ir incrementando vocabulario al aprender palabras nuevas que les trae el texto. Seguramente, así como a mí, a muchos de ustedes, cuando están los chicos leyendo, por ahí aparece una palabra, ¿y qué significa? Como nos dijo un oyente, ¿no? ¿Qué significa? Y no es bueno darle las respuestas de frente, ¿no? Sino hacer que ellos quizás opinen o nos digan qué es más o menos lo que creen que significa esa palabra, ¿verdad? Claro, nunca hay que dar esto de frente la respuesta, esto significa tal cosa, sino hacer que el niño piense, llevarle al niño a volver a mirar esa palabra en el texto, a decir, a ver, ¿qué dice adelante? ¿Qué dice después de esa palabra? Para que él pueda ir deduciendo, ¿no es cierto?, el significado de ese texto, de esa palabra. Y esto nos estaría llevando a otro nivel. Estábamos hablando como que de lo básico, de localizar información, pero cuando ya estamos entrando dentro de esta, deducir el significado de esa palabra, entonces ya estamos entrando dentro de un nivel de las inferencias, ¿no? Y por supuesto que el diccionario también aquí es muy importante. Claro, ¿no? Ahora sí, después de hacer todo eso, el niño no da, entonces sí vamos al diccionario para poder encontrar, porque si esa palabra es muy difícil, le dificulta, ya va a ser como un pequeño obstáculo para la total comprensión del texto. Y de repente eso puede hacer también que retroceden su interés por continuar con la lectura. Claro. Okay. Entonces quitemos los obstáculos para que continúen leyendo. Elizabeth, ¿qué técnicas entonces podríamos recomendar a nuestros oyentes para justamente lograr encontrar esa información en la lectura, ¿no? Y ahí le hemos estado hablando, ¿no es cierto?, comentando, y me parece que para los más pequeños deberíamos empezar con el subrayado. Las niñas, los maestros de primer grado empiezan con los niños, por ejemplo, haciéndoles encerrar pequeños datos, nombres de personajes, lugares donde se encuentran, pero ya más adelante la maestra va diciendo, muy bien, vamos a leer una pequeña parte del texto. A ver, léanlo ustedes, ahora lo leemos en conjunto, y luego la pregunta es, ¿no es cierto?, a ver, ¿qué nos está diciendo en este texto? Por ejemplo, ¿cómo se alimenta? Si estamos hablando sobre costumbres de un animal. Entonces, a ver, ¿qué nos dice? Yo tengo aquí, por ejemplo, una parte de un texto que dice, los lobos comen animales de diferente tipo y tamaño y también se alimentan de vegetales. Entonces, en este texto, ¿qué nos está diciendo de cómo se alimentan? Entonces, nos está diciendo que cazan, pero comen animales y plantas. Entonces, ese comen animales y plantas, entonces le deberíamos decir, bueno, eso es lo que tenemos que subrayar, ¿no? Porque nos está dando una idea. Entonces, y lo podemos hacer simplemente con el lápiz, usando colores, resaltadores. Sí, resaltadores, ¿no es cierto? Otra técnica es, por ejemplo, ir leyendo, ir escribiendo al costado del texto esa información que nos está dando. Y no es malo escribir en los libros, ¿no? A veces dicen, no manches el libro, pero ayuda. Yo creo que no es malo, siempre y cuando no sea un libro que yo tengo que guardar o prestado, o que esté prestado, que ese libro me tiene que servir para 2 años, considero que no. Si es un libro tuyo, propio, entonces
hay que subrayar. Cuando vamos leyendo al costado vamos poniendo también unas rayitas verticales. Eso indica, esto es lo importante, lo que yo estoy buscando. También escribimos ideas que nos llaman a partir del texto. Hacemos pequeños sumillados, ¿no es cierto? Diciendo, aquí está más importante, aquí el autor me está queriendo decir tal cosa. ¿Alguna otra técnica más? Contar también con nuestras propias palabras, pero yo creo en referencia a esto es resaltar, subrayar, hacer sumillados, ¿no es cierto?, de las ideas. Elizabeth, tenemos que ir cerrando, entonces, para dar algunas conclusiones a nuestros oyentes, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño lee, debe tener, en primer lugar, claro para qué lo hace. Sí, a mí eso es importante y eso maestros y padres lo tenemos que tener bien claro. El niño tiene que saber por qué va a leer, tiene que tener un propósito para su lectura, ¿no es cierto? Ya sea para hacer la tarea o para leer por placer, ¿no es cierto? Otra cosa es tener su objetivo de la lectura, pero también un niño, este objetivo de la lectura le va a servir al niño a saber también qué estrategias va a utilizar. Si leo, hoy tengo que leer porque tengo que ubicar alguna información, entonces eso va a determinar que este niño lea más detenidamente, ponga más atención, ¿no es cierto? Guiado por ese propósito, pueda utilizar diversas técnicas, ¿no? Hacer cuadros sinópticos, organizar la información en tablas de doble entrada. El subrayado que tú nos has explicado muy bien, ¿no? Y entonces también nos damos cuenta que nuestro hijo está comprendiendo lo que ha leído cuando puede recordar información y expresarla de repente también con sus propias palabras. Sí, cuando él es capaz de contarte con sus propias palabras, cuando es capaz de parafrasear, cuando tú le haces una pregunta, él inmediatamente te responde, cuando él puede relacionar las diferentes informaciones que tiene ese texto y te las dice con sus propias palabras, ahí nos estamos dando cuenta que él comprende lo que lee. Bien. Finalmente, Elizabeth, podríamos seguir hablando mucho más sobre este tema. Tenemos que darle un reto a nuestros padres de familia para esta semana. ¿Qué les podemos dejar como reto? A ver, un reto que yo les diría es que aprovechar este fin de semana, coger una revista que tienen en la casa, un cuento, una fábula o el periódico y ubicar alguna información que les parezca interesante y luego que nos cuenten cómo leyeron, qué estrategias utilizaron, si leyeron en voz alta, si primero leyeron de forma silenciosa, si leyeron de manera compartida, si subrayaron o realizaron algún organizador o hicieron un resumen. Bien, muchas gracias, Elizabeth Rojas, por haber estado con nosotros el día de hoy. El tiempo nos quedó muy cortito, pero seguramente vamos a repetir este tema en próximas ediciones de su programa La Buena Educación. Y bueno, nosotros queremos decirle algo muy importante a ustedes, maestros, maestras, que siempre están escuchando el programa y que se comunican con nosotros. ¿Saben cuánto están aprendiendo sus alumnos? Por si acaso, les informamos que ya está disponible el kit de evaluación del primer periodo demostrando lo que aprendimos, y esto está dirigido justamente a evaluar cuánto están aprendiendo nuestros estudiantes del segundo grado de primaria. Este kit les va a permitir a ustedes, maestros, saber en qué medida sus alumnos están logrando los aprendizajes esperados. Recuerden que deben aplicarlo entre junio, o sea, este mes, y el mes de julio de este año. Pueden descargar este kit de evaluación que se llama Demostrando lo que aprendimos desde la página www.minedu.gov.pe, repito, www.minedu.gov.pe. Y ahora también vamos a hablar sobre las loncheras saludables. Nuestros hijos pasan gran parte del día en los colegios y por lo tanto deben dedicar gran tiempo a recuperarse, a tener energías para aprender mejor. Es importante las loncheras, pero sobre todo tener en cuenta que debemos evitar que nuestros hijos consuman productos llenos de azúcares y grasas y que estén vacíos de nutrientes. Por eso el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental, está impulsando la campaña Loncheras Saludables y Kioscos Saludables. Esta semana, en el bloque Cambiemos la Educación, Cambiemos Todos, les contamos por qué es importante enviar alimentos saludables a nuestros hijos. Señora Lupe, buenos días. Gracias por venir. Buenos días, profesor Flores. Me mandó llamar. Dígame, ¿ha pasado algo con Patty? Últimamente veo a Patty algo cansada. Ah, es eso. Pero usted sabe, profesor, cómo es de juguetona. Sí, señora Lupe, pero he observado que la lonchera de Patty tiene muchas golosinas y pocos alimentos nutritivos.
Ah, bueno, es que, profesor Flores, mi Pati es especial con la comida, y si no le gusta lo que hay en la lonchera, me lo devuelve. Por eso ella misma elige lo que quiere llevar. Señora Lupe, yo sé que lo más sencillo es que Pati escoja su lonchera, pero recuerde que Pati pasa varias horas en la escuela y que la alimentación es importante para que pueda concentrarse, atender y aprender mejor. Pero ahora, ¿qué le mando? Una lonchera balanceada, por ejemplo, un pan con pollo, un jugo de frutas. La idea es que tenga energía para prestar atención durante las clases. Tiene razón, profesor Flores. De ahora en adelante voy a cuidar que la lonchera de mi Pati sea una lonchera nutritiva. Qué bueno escucharla decir eso, señora Lupe. Recuerde que un niño bien alimentado y saludable es un niño que aprende. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Bien, es el momento de irnos hasta el interior del país y comunicarnos con nuestros chicos, los comunicadores por la educación. Nos vamos hasta Ancash. Estamos con Giovanna Cruz, quien nos informa sobre las bibliotecas itinerantes en Chimbote. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, Liz. Exactamente, como dices tú, les comentamos que el día de mañana, domingo 23 y lunes 24 de junio, el Centro Cultural Centenario de Chimbote instalará la Biblioteca Infantil Itinerante en la Plaza de Armas de Chimbote. Esto con la finalidad de promover en niños de 5 a 10 años la lectura. La metodología de estas bibliotecas consiste incluso en vincular a niños con sus padres o maestros en la práctica de la lectura. Hay juegos y representaciones teatrales que usa el mismo centro cultural. La actividad ambos días comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 5 de la tarde. Esto en las festividades de la fiesta de San Pedrito. Bien, hecha la invitación desde Chimbote, la ciudad de la pesca y el acero, cambiemos la educación, cambiemos todo. Gracias a Giovanna Cruz, nos vamos rapidito hasta Puno con Leticia Ramos. Leticia, escuchamos la información. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí para informar que niñas y niños de la Institución Educativa Inicial 270 de Puno demostraron sus aprendizajes en el Día del Logro. El último 19 de junio, las niñas y niños de la Institución Educativa Inicial 270 de Puno participaron en el Día del Logro, demostrando el avance de sus aprendizajes de los 4 primeros meses del año escolar 2013. La jornada pedagógica se realizó de acuerdo al calendario agrofestivo del mundo andino, mediante la ofrenda a la Pachamama, preparación de la huatia, cosecha de productos, feria de las alacitas, y muy entusiasmados cantaron para seguir aprendiendo más. Similares actividades se realizan en otras instituciones educativas de las 14 unidades de gestión educativa local del ámbito regional de educación de Puno. Informó Leticia Ramos desde la Dirección Regional de Educación Puno. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Muchas gracias por la información, Leticia. Nosotros nos despedimos de esta edición de su programa La Buena Educación. Liz Quiroz estuvo con ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La Buena Educación.